A los 87 años, Robert Redford apareció frente a las cámaras con una serenidad que contrastaba con la magnitud de lo que estaba a punto de decir. En la penumbra de un salón cuidadosamente preparado para una entrevista íntima, su rostro, marcado por arrugas profundas y una mirada todavía firme, irradiaba la mezcla perfecta entre sabiduría y vulnerabilidad. El hombre que durante décadas encarnó el mito de la juventud eterna, el rebelde con causa y el amante imposible de la gran pantalla, estaba a punto de derribar el muro que él mismo había construido alrededor de su vida. El silencio previo a su declaración fue casi insoportable. Quienes lo acompañaban en la grabación aseguran que podía sentirse la tensión en el aire, como si toda la sala contuviera la respiración, y entonces, con una voz grave, cargada de años y recuerdos, Redford dijo: «Ya no tengo nada que perder, ni nada que esconder. Ha llegado el momento de admitir lo que todos sospechaban desde hace tiempo». La frase resonó como un trueno en el corazón de millones de admiradores. ¿Qué podía confesar un hombre que lo había tenido todo? Beleza, talento, reconocimiento, premios, fortuna y el respeto de Hollywood entero. Sin embargo, bajo la superficie dorada de ese ídolo americano, se escondía una verdad incómoda, un peso que durante décadas lo persiguió, y que hoy, finalmente, se atrevía a poner en palabras. La cámara lo enfocó en un primer plano, los ojos claros, tan célebres en su juventud, ahora parecían más cristalinos, como si quisieran purificarse después de años de silencio. La confesión no llegó de golpe, sino a través de un relato pausado, lleno de pausas dramáticas y recuerdos que parecían arrancarle trozos de vida. Redford evocó sus inicios en Hollywood, la presión insoportable por mantener una imagen perfecta, los contratos que le exigían callar aspectos de su vida personal para no arruinar la fantasía que el público compraba en cada entrada de cine. Esa noche, el hombre detrás de The Sundance Kid no hablaba como actor ni como director, sino como ser humano. Reconoció que muchas veces había sentido que vivía una mentira, una representación que no terminaba cuando se apagaban las luces del set. Sus palabras eran duras, pero también liberadoras. El precio de ser un mito fue demasiado alto, admitió. Los espectadores que siguieron la entrevista en directo comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de sorpresa, incredulidad y hasta lágrimas. Nadie imaginaba que Robert Redford, símbolo de integridad y autenticidad, arrastrara durante tantos años un secreto que todos, en algún nivel, sospechaban, pero que nadie se atrevía a confirmar. En ese instante, lo que estaba en juego no era su legado cinematográfico, sino la verdad desnuda de un hombre cansado de interpretar incluso fuera de la pantalla, y esa verdad, como él mismo dijo, no buscaba redención ni compasión, solo la necesidad urgente de ser escuchada antes de que el tiempo se agotara. Así, comenzaba una revelación que cambiaría para siempre la manera en que el mundo recordaría a Robert Redford. Robert Redford nació en Santa Mónica, California, en 1936, en un hogar de clase trabajadora que no imaginaba que aquel niño rubio, inquieto y con una energía desbordante, se convertiría en uno de los hombres más admirados del planeta. Su infancia transcurrió en un ambiente marcado por la austeridad y la disciplina de una familia que había sobrevivido a la Gran Depresión, donde la humildad y el sacrificio eran valores incuestionables. Sin embargo, dentro de aquel muchacho ya ardía un fuego que lo empujaba a soñar más allá de los límites que lo rodeaban. En la adolescencia, Robert descubrió que la pintura y el dibujo eran su refugio. Durante horas se perdía en bocetos y acuarelas, convencido de que su destino estaba ligado al arte plástico. De hecho, antes de ser actor, su gran ambición era convertirse en pintor, pero la vida tenía otros planes. La rebeldía lo llevó a perder una beca universitaria y vagar por Europa durante un tiempo, bebiendo de las fuentes de la bohemia en París y de los movimientos culturales que lo marcaron profundamente.
Aquellos viajes sembraron en él una mirada crítica y sensible hacia la sociedad, una perspectiva que más tarde impregnó sus películas como director. El destino, sin embargo, lo colocó frente a la actuación casi de manera accidental. Primero en pequeños papeles de teatro, luego en televisión, finalmente, en el cine, cuando apareció en la gran pantalla con Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969, junto a Paul Newman. El mundo entendió que estaban haciendo un mito. Su sonrisa perfecta, sus ojos azules y su porte de hombre americano lo convirtieron en el nuevo ideal de Hollywood. Parecía tenerlo todo: el talento, la juventud, la belleza y una química irresistible con el público. Pero detrás de esa imagen había exigencias férreas. Los estudios le pedían que mantuviera un perfil inmaculado, que no diera motivos a la prensa para especular sobre su vida personal. Redford debía ser el símbolo de la perfección masculina. Un hombre recto, sin fisuras, sin contradicciones. Aquella presión comenzó a convertirse en una cárcel. En las fiestas brillaba como estrella, pero en la intimidad se consumía en silencios y dudas. La prensa rosa no tardó en sospechar que había algo más detrás del actor de oro. Se le vinculó con romances turbulentos, con amistades incómodas e incluso con posturas políticas que no convenían a los estudios. Sin embargo, Robert aprendió pronto el arte de desviar la atención, de mantener un silencio elegante que nunca confirmaba ni desmentía nada. Esa habilidad lo convirtió en un hombre aún más enigmático, y con ello, más atractivo para el público. El éxito se multiplicó con The Sting en 1973, película que ganó el Oscar a la mejor película y que consolidó la dupla Redford-Newman como una de las más icónicas del cine. Pero mientras Hollywood lo veneraba, él lidiaba con el dolor de una pérdida que lo marcaría para siempre: la muerte de su primer hijo, Scott, en 1959. A los pocos meses de haber nacido, el joven Robert apenas comenzaba a abrirse paso en la vida adulta cuando la tragedia golpeó su puerta. Esa herida, que casi nunca mencionaba en público, lo acompañó como una sombra perpetua y lo llenó de una melancolía silenciosa que muchos confundían con simple seriedad. En los años 70, Redford no solo se consolidó como actor, sino también como símbolo de integridad artística. Fundó el Festival de Cine de Sundance, que se convirtió en una plataforma para el cine independiente y para nuevas voces que no encontraban espacio en los grandes estudios. Para muchos, ese gesto lo consagró no solo como estrella, sino como un verdadero defensor del arte y la libertad creativa. Sin embargo, él mismo admitía en privado que ese impulso también era una forma de redimirse, de dar voz a otros mientras él callaba lo que más le dolía. Las relaciones personales nunca fueron sencillas para él, aunque estuvo casado por casi 3 décadas con Lola Van Wagenen, madre de sus 4 hijos. Los rumores sobre crisis, distancias emocionales y conflictos internos nunca desaparecieron del todo. Redford, con su carácter reservado, nunca quiso ventilar su intimidad. Ese silencio alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué escondía realmente el hombre más deseado de Hollywood? La contradicción se hizo cada vez más evidente. Mientras su carrera ascendía, mientras los premios se acumulaban y su rostro se convertía en el retrato del sueño americano, dentro de él crecían los fantasmas de la pérdida, la frustración y la impostura. En más de una ocasión, confesó a sus amigos más cercanos que sentía que no estaba siendo honesto consigo mismo, que vivía atrapado en una narrativa que otros habían construido para él, y aunque esos susurros no llegaban al público, eran el preludio de la confesión que décadas más tarde sacudiría al mundo. En esta segunda etapa de su vida, cuando las alfombras rojas lo ovacionaban y las portadas lo convertían en semidios, Robert Redford ya cargaba con un secreto. No era solo el dolor de un padre que había perdido a su hijo, ni el cansancio de un hombre que debía ocultar sus emociones. Era algo más profundo, una verdad
que aún no se atrevía a decir en voz alta. Esa verdad, precisamente, es la que hoy, a los 87 años, confiesa sin rodeos, lo que todos sospechaban, pero que nadie se atrevía a pronunciar. La década de los 70 y los 80 fueron, sin lugar a dudas, los años dorados de Robert Redford. Hollywood lo elevó a la categoría de ícono universal. No era solamente el actor rubio de sonrisa perfecta, se había transformado en el símbolo del hombre íntegro, valiente y, a la vez, sensible. Cada película que estrenaba no solo llenaba las salas de cine, sino que también alimentaba el mito de una figura que parecía intocable. Sin embargo, como suele ocurrir en la industria del espectáculo, mientras más alto se sube, más grande es el abismo oculto a los ojos del público. En 1975, con Todos los hombres del presidente, Redford interpretó al periodista Bob Woodward, papel que no solo fue un éxito de taquilla, sino que se convirtió en un referente cultural en plena crisis del Watergate. Con ese filme, Redford no solo demostró que podía cargar con papeles serios y comprometidos, sino que también se alineó con una visión política y social que lo acercaba más al ciudadano común que al estereotipo de estrella de Hollywood. El público lo admiraba, los críticos lo aplaudían, y él se consolidaba como un actor capaz de mezclar atractivo físico con profundidad dramática. Pero con cada reconocimiento aumentaban las exigencias. El mito debía sostenerse a toda costa. Los estudios lo querían impecable. Las marcas lo necesitaban como rostro de confianza. Y los fanáticos exigían que fuera perfecto dentro y fuera de la pantalla. Redford, que en su fuero interno seguía siendo aquel joven bohemio y rebelde que había recorrido Europa, comenzó a sentirse asfixiado. Admitió en entrevistas años después que la fama era un disfraz tan pesado como cualquier personaje que interpretaba. El público no quiere a Robert, quiere a Redford, solía decir en confianza. Las alfombras rojas se convirtieron en rituales incómodos. Aunque saludaba con una sonrisa, en su interior se sentía como un extraño dentro de una maquinaria que lo explotaba. Sabía que cada gesto, cada mirada y cada silencio serían interpretados por los medios. El margen de error era inexistente. Y esa presión lo llevó a refugiarse en el trabajo, filmando sin descanso, aceptando proyectos como The Electric Horseman o Brubaker, películas que le permitían, de alguna manera, abordar la hipocresía y la corrupción de un sistema que lo asfixiaba también en la vida real. En 1980, Redford dio un paso arriesgado. Se lanzó como director con Ordinary People, una obra maestra que le valió el Oscar a Mejor Director. Allí, lejos de las aventuras románticas o los héroes carismáticos, retrató el dolor silencioso de una familia destruida por la tragedia. Muchos críticos señalaron que aquella historia, en apariencia ficticia, era en realidad un reflejo del propio dolor de Redford. La pérdida de su hijo, la dificultad de comunicar sus emociones y el peso de aparentar normalidad mientras la vida se resquebrajaba por dentro. El éxito del filme fue indiscutible, pero también dejó en evidencia que detrás del ídolo dorado había un hombre herido. El triunfo como director lo catapultó aún más, y con él llegó un reconocimiento diferente. Ya no era solo el actor más guapo de Hollywood, sino también un creador con voz propia. El Festival de Sundance, que había comenzado casi como una iniciativa personal, se convirtió en un bastión del cine independiente. Jóvenes realizadores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y los hermanos Coen encontraron allí la plataforma que cambiaría el rumbo de sus carreras. Redford, paradójicamente, les ofrecía la libertad creativa que él nunca había tenido. Sin embargo, la otra cara de la moneda era amarga. Su matrimonio con Lola Van Wagenen se deterioraba poco a poco. El éxito profesional lo mantenía ausente, y las diferencias en el plano personal se hacían irreconciliables. En 1985, después de casi 30 años juntos, el matrimonio llegó a su fin.
Fue un golpe devastador para Redford, que siempre había intentado proteger a su familia de la voracidad mediática, aunque intentó mantener la discreción. La noticia se filtró, y las revistas no tardaron en señalarlo como un hombre incapaz de sostener la vida perfecta que proyectaba en la pantalla. A ello se sumaban otras pérdidas personales. Varios amigos cercanos fallecieron prematuramente, y Redford comenzó a enfrentar la soledad de una vida que parecía llena de gente, pero vacía de vínculos reales. Se hablaba de romances pasajeros con estrellas de la época, pero nada parecía llenar el vacío. El actor confesó años más tarde que la fama lo aisló más de lo que lo conectó con los demás. Es difícil saber quién te quiere de verdad cuando todos se acercan porque eres famoso, declaró en una entrevista. En el terreno profesional, continuó acumulando logros. Out of Africa, junto a Meryl Streep, lo consagró como el eterno galán del cine romántico, y su imagen se consolidó en todo el mundo. Pero ese éxito volvió a levantar sospechas. ¿Era Redford un hombre feliz o un actor atrapado en su mejor papel? Las dudas crecieron, y con ellas, la sensación de que aquel ídolo ocultaba más de lo que mostraba. Lo cierto es que, mientras el mundo celebraba a Robert Redford como el epítome del cine clásico, él comenzaba a mirar con recelo su propio reflejo. La máscara dorada pesaba demasiado, y el secreto que llevaba dentro seguía intacto, erosionando lentamente su paz. Ese secreto, que muchos ya intuían, aguardaba su momento para salir a la luz, y aunque el público aún no lo sabía, cada paso en la cúspide del éxito lo acercaba más al abismo de la verdad que, décadas después, confesaría sin reservas, mientras Hollywood lo veneraba y el público lo colocaba en un pedestal de perfección. La vida personal de Robert Redford se fue llenando de heridas invisibles. Para muchos, él era el ejemplo de un hombre que lo tenía todo: éxito, dinero, reconocimiento y un atractivo que traspasaba generaciones. Sin embargo, detrás de ese brillo había cicatrices que nunca llegaron a cerrar y que moldearon al verdadero hombre que, décadas más tarde, confesaría lo que había callado durante tanto tiempo. La primera y más dolorosa de esas pérdidas fue la de su hijo Scott, fallecido en 1959, apenas con 2 meses de vida. Víctima de un síndrome de muerte súbita infantil, Redford y su esposa de entonces, Lola Van Wagenen, quedaron devastados. Él apenas tenía 22 años. Estaba comenzando a dar sus primeros pasos en la actuación. Y de repente, la tragedia lo golpeó con la fuerza de un huracán. Ese duelo silencioso, del que rara vez habló en público, lo acompañó como una sombra en cada etapa de su vida. En entrevistas posteriores, reconoció que esa experiencia lo marcó profundamente, y lo llenó de una tristeza que nunca pudo sacudirse del todo. Esa herida, sin embargo, no fue la única. A lo largo de los años, Redford tuvo que enfrentarse a la fragilidad de la vida en múltiples ocasiones. Su matrimonio con Lola, que había sido un refugio en sus primeros años de carrera, comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la fama, las ausencias prolongadas y las diferencias irreconciliables. La pareja tuvo 4 hijos, pero la distancia emocional fue creciendo, hasta desembocar en un divorcio en 1985. Fue un proceso doloroso que lo dejó exhausto, porque siempre había deseado mantener la estabilidad familiar que él mismo no tuvo en su niñez. Tras el divorcio, Redford se convirtió en un hombre más hermético. Sus relaciones sentimentales posteriores estuvieron rodeadas de rumores y especulaciones, pero pocas veces confirmadas. Se le vinculó con distintas mujeres, algunas del mundo del espectáculo y otras fuera de él, aunque siempre procuró mantener su vida amorosa en un círculo de discreción absoluta. Años después, en 2009, sorprendió al mundo al casarse en secreto con la pintora alemana Sibylle Sagars, con quien llevaba más de una década de relación. Ese gesto silencioso fue coherente con su personalidad. Incluso en el amor, prefería la intimidad a los titulares.
Pero quizá lo más duro de su vida no fueron las rupturas ni las especulaciones, sino la sucesión de pérdidas familiares que lo persiguieron como un destino inevitable. Su madre falleció a los 40 años tras complicaciones quirúrgicas, cuando Robert aún era joven. Esa ausencia lo marcó con una sensación de orfandad temprana. Décadas más tarde, en 2020, su hijo James Redford, documentalista y activista, murió a los 58 años tras una larga batalla contra el cáncer de hígado, para un padre de 84 años. Enterrar a un hijo adulto fue una prueba devastadora. Ningún padre debería sobrevivir a sus hijos, confesó en un comunicado cargado de dolor. Estas tragedias fueron calando en su carácter, aunque el público veía a un hombre seguro, elegante y exitoso. Quienes lo conocían en privado hablaban de alguien profundamente melancólico, con largos silencios y una mirada que parecía perderse en recuerdos. Muchos afirmaban que esa tristeza latente era lo que le otorgaba a su actuación una profundidad que ningún guión podía enseñar. Era como si, en cada papel, Redford liberara una parte de sus propios fantasmas. El peso de estas pérdidas también influyó en su visión del mundo. Durante años, se dedicó no solo al cine, sino también al activismo ambiental y político. Fundó instituciones, apoyó causas ecológicas y alzó la voz contra políticas que consideraba injustas. Para algunos, esa faceta era la de un hombre comprometido con el futuro del planeta. Para otros, era la manera de canalizar un dolor que lo sobrepasaba. Lo cierto es que, en cada discurso, en cada iniciativa, parecía haber un trasfondo personal, la necesidad de darle sentido a la vida frente a tantas muertes que había sufrido de cerca. En Hollywood, sin embargo, el mito seguía intacto. En la alfombra roja de los Oscar, en los festivales internacionales, Robert Redford aparecía impecable, proyectando la imagen del caballero eterno, del artista respetado, del hombre íntegro. El público lo adoraba, los jóvenes cineastas lo veneraban y la industria lo colocaba como ejemplo de profesionalismo. Nadie sospechaba que, detrás de esa fachada, se acumulaban heridas que nunca terminaban de cerrar. El contraste era brutal. En la pantalla, un héroe invencible. En la vida real, un hombre que conocía de cerca la fragilidad humana. Esa dualidad fue precisamente la que comenzó a alimentar el rumor de que Redford ocultaba más de lo que mostraba. Porque ¿cómo era posible que alguien cargara con tanto dolor, aún así, mantuviera esa imagen impecable de perfección? ¿Qué más había detrás de esos silencios, de esas ausencias, de esas confesiones veladas? Esa pregunta comenzó a perseguirlo en los últimos años. A medida que envejecía y que sus amigos de generación iban desapareciendo, Robert Redford comprendió que no podía llevarse su verdad a la tumba. A los 87 años, cuando el tiempo ya no le exige papeles ni contratos, decidió hablar, y en esa decisión pesaron, sin duda, todas las pérdidas que había atravesado. Porque, al final, fue el dolor lo que lo empujó a despojarse de la máscara y revelar lo que durante décadas había callado. El día en que Robert Redford decidió hablar, el mundo entero contuvo la respiración. Durante décadas, la prensa había especulado. Los admiradores habían tejido teorías, y los biógrafos habían intentado llenar los vacíos de su vida con conjeturas. Pero nunca hubo confirmación. Ahora, a los 87 años, sentado frente a una cámara que no buscaba espectáculo sino verdad, el mito estaba a punto de derrumbarse para dar paso al hombre. La confesión comenzó con un silencio prolongado. Redford, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto invisible, parecía luchar contra sus propios recuerdos. Finalmente, habló. Toda mi vida he vivido con un secreto, algo que todos intuían, pero que jamás me atreví a decir. El precio de mi silencio fue alto, afectó a mis relaciones, a mi familia, a mi manera de ver el mundo. Hoy, ya sin miedo, quiero liberarme de esa carga. La revelación fue doble.
Por un lado, admitió que la industria de Hollywood lo había obligado a reprimir aspectos fundamentales de su identidad. Desde los primeros contratos, los productores le impusieron cláusulas de comportamiento. Nada de declaraciones políticas que pudieran incomodar. Nada de mostrar dudas sobre su virilidad. Nada que contradijera la imagen del galán perfecto. Me prohibieron ser yo mismo, dijo con un tono áspero. Confesó que muchas de las sonrisas que regaló en alfombras rojas eran máscaras ensayadas, que detrás de la seguridad que proyectaba había un joven inseguro, atrapado en un papel que no había elegido. Por otro lado, Redford reconoció que esa represión le costó décadas de lucha interna. No era solo cuestión de contratos. Era el miedo a decepcionar. El público me veía como un símbolo de pureza y rectitud, pero yo, como cualquier ser humano, estaba lleno de contradicciones, de errores, de fragilidades. Nunca fui tan perfecto como quisieron que pareciera. Lo que más impactó fue cuando habló de la soledad. Admitió que, en más de una ocasión, se sintió incapaz de amar con plenitud, porque siempre temía mostrar su verdadero yo. Reconoció que muchos de sus romances naufragaron por esa imposibilidad de abrirse completamente. Yo mismo construí un muro entre el mundo y mi intimidad, y ese muro, aunque me protegió, también me condenó a una vida de silencios. Confesó con lágrimas contenidas. El público, que seguía la entrevista en directo, quedó dividido entre el asombro y la compasión. Para algunos, se trataba de una traición. El hombre que había simbolizado integridad durante medio siglo ahora admitía haber interpretado un personaje también fuera de la pantalla. Para otros, en cambio, la confesión fue un acto de valentía. Finalmente, un ícono de Hollywood se despojaba del disfraz y mostraba la crudeza de la verdad. Las redes sociales explotaron. Palabras como valentía, fraude, redención y engaño se repetían en millones de comentarios. Hubo quienes lo acusaron de haber engañado al público, de haber vendido una ilusión a cambio de fama y dinero. Pero también hubo quienes lo abrazaron simbólicamente, agradeciéndole por su honestidad tardía. Robert Redford nos recuerda que incluso los ídolos sangran. Escribió un crítico en una columna que se volvió viral. La confesión también tuvo un componente político. Redford admitió que, durante años, reprimió su voz en cuestiones sociales por miedo a perder papeles. Reconoció que fue testigo de injusticias, de discriminaciones y de abusos dentro de la industria, pero que cayó por conveniencia. Ese es el arrepentimiento más grande de mi vida, no haber hablado cuando más se necesitaba, dijo con un temblor en la voz. Esa frase, dura y sincera, fue interpretada como una crítica directa a la maquinaria de Hollywood. Durante décadas, premió el silencio de sus estrellas a cambio de contratos millonarios. Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando habló de sus hijos. Admitió que muchas veces fue un padre ausente, atrapado en rodajes y en giras promocionales. Reconoció que su obsesión por mantener intacto el mito le robó tiempo valioso con su familia. Perdí momentos irrecuperables. Y lo peor es que lo supe en el momento. Pero no supe detenerme, declaró con lágrimas visibles. Esa confesión golpeó al público más que cualquier revelación sobre contratos o secretos de la industria, porque mostraba al hombre detrás del ídolo, un padre arrepentido, un ser humano consciente de sus fallas. En ese instante, el mito de Robert Redford se quebró, pero al mismo tiempo nació otra figura, la del hombre honesto. Al final de su vida, decidió ser libre. No buscaba disculpas ni aplausos, solo la paz que da la verdad. Y esa paz, paradójicamente, fue el regalo más grande que podía ofrecer a sus seguidores, mostrar que detrás de cada leyenda hay un ser humano con miedo, dolor y secretos. El eco de esa confesión no se apagó con el final de la entrevista, marcó un antes y un después en la percepción de uno de los actores más grandes de la historia, y preparó el terreno para el debate más profundo: ¿cómo afectaría esa verdad al legado de Redford?
lo ensombrecería o lo haría aún más grande. La confesión de Robert Redford, a los 87 años, no fue un evento aislado. Fue un terremoto que sacudió a la industria cinematográfica y a la opinión pública. En cuestión de horas, los medios de comunicación de todo el mundo abrieron portadas con titulares dramáticos. En Los Ángeles, Nueva York, Londres, París y Buenos Aires, las redacciones se inundaron con análisis, columnas de opinión y debates televisivos. El ídolo que durante medio siglo había sido ejemplo de integridad, ahora estaba bajo el escrutinio de millones. Hollywood, un ecosistema donde la imagen vale tanto como el talento, reaccionó con una mezcla de sorpresa y cautela. Algunos colegas, especialmente actores de su generación, salieron a respaldarlo. Jane Fonda, compañera en la pantalla y amiga personal, declaró: Robert siempre fue un hombre honesto. Si decidió hablar ahora, es porque el peso del silencio lo estaba matando. Otros, en cambio, prefirieron mantener distancia, temerosos de que su confesión destapara conversaciones incómodas sobre el control que los estudios ejercieron durante décadas sobre la vida privada de sus estrellas. Las nuevas generaciones de cineastas, muchos de los cuales encontraron en el Festival de Sundance su primera oportunidad, reaccionaron con admiración. Para ellos, Redford no solo era un actor legendario, sino también un padrino del cine independiente. Que aquel hombre, símbolo de integridad artística, confesara haber callado tanto por miedo y presión, fue interpretado como un acto de valentía. Nos enseñó que incluso los gigantes de la industria son vulnerables. Y eso nos da fuerza para no repetir sus silencios, comentó Ava DuVernay en una entrevista. El público, sin embargo, fue mucho más implacable. En las redes sociales se generaron verdaderas batallas campales entre quienes defendían a Redford y quienes lo criticaban con dureza. Para muchos, su confesión llegaba demasiado tarde. ¿De qué sirve hablar ahora? Cuando ya es un mito consagrado. ¿Por qué no lo dijo cuando realmente podía cambiar las cosas? En Delisó Anetodes, se preguntaban algunos usuarios. Otros, en cambio, señalaban que nunca es tarde para decir la verdad, y que su testimonio podría servir para desnudar las injusticias de una industria que sigue controlando a sus estrellas con la misma mano de hierro. Los críticos de cine también se dividieron. Algunos afirmaron que la confesión no hacía más que humanizarlo, que lejos de ensuciar su legado lo engrandecía, porque mostraba el costo humano detrás de la perfección. Otros, en cambio, advirtieron que su silencio prolongado lo hacía cómplice de un sistema de opresión y que, por más sincero que sonara ahora, no podía borrar las décadas en las que prefirió callar. La discusión no tardó en expandirse al terreno académico, y universidades y escuelas de cine organizaron seminarios y charlas para analizar el impacto de las declaraciones de Redford en la historia de Hollywood. Se habló de contratos abusivos, de cláusulas de moralidad, de la represión de la diversidad y de cómo la industria construyó mitos a costa de la libertad individual. Redford, sin proponérselo, abrió una caja de Pandora que puso a Hollywood frente a uno de sus mayores tabúes: la manipulación de la identidad de sus estrellas. Mientras tanto, Redford permanecía en silencio. No buscaba protagonismo adicional ni giras de entrevistas. Su intención, dijo, no era generar un escándalo, sino liberarse de una carga personal. Pero la avalancha mediática lo convirtió en el centro de un debate global. Desde su retiro en Utah, cerca de las montañas que tanto amaba, observaba cómo su verdad se transformaba en titulares, en memes, en discusiones acaloradas. El hombre que había pasado la vida controlando cada palabra para no exponerse, ahora veía cómo sus palabras se habían vuelto imposibles de detener. En medio de esa tormenta, su legado cinematográfico también fue reexaminado. Películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President's Men o Out of Africa fueron revisitadas por críticos y espectadores, buscando en sus interpretaciones señales de la lucha interna
que ahora había confesado. Muchos señalaron que su capacidad para transmitir vulnerabilidad, incluso en personajes fuertes, provenía de esa dualidad que lo consumía en silencio. De pronto, cada escena adquirió una nueva lectura. Ya no era solo el galán perfecto, sino el hombre que escondía un dolor profundo. Los premios y reconocimientos que acumuló durante décadas también fueron puestos en la balanza. ¿Era justo recordarlo solo como una estrella impecable? ¿O había que añadir ahora la nota al pie de un hombre que vivió bajo represión? La respuesta, como siempre ocurre en la historia del cine, quedó en manos del tiempo, pero lo cierto es que la confesión lo transformó en un símbolo diferente, ya no solo del glamour y la elegancia, sino también del costo emocional que implica ser un mito. En el terreno personal, la confesión también tuvo repercusiones. Sus hijos sobrevivientes, sus nietos y su esposa, Sibylle Sagars, emitieron un breve comunicado en el que aseguraron apoyarlo y respetar su decisión de hablar. Para nosotros, él siempre fue un hombre íntegro. Lo amamos por lo que es, no por la imagen que el mundo creó de él, decía la carta. Ese respaldo familiar lo protegió de una soledad aún mayor y mostró que, a pesar de todo, había logrado conservar los lazos más importantes. La batalla por su legado, sin embargo, estaba en marcha. Mientras unos lo elevaban como ejemplo de valentía tardía, otros lo acusaban de hipocresía. Hollywood, que nunca olvida ni perdona con facilidad, se encontraba ante el dilema de qué hacer con uno de sus mitos más grandes. ¿Relegarlo al olvido o aceptarlo con sus contradicciones? En cualquier caso, la confesión de Robert Redford abrió una conversación incómoda, pero necesaria. Y esa conversación, más allá de juicios y opiniones, aseguró que su nombre seguiría resonando no solo como estrella de cine, sino como el hombre que, al final de su vida, se atrevió a romper el silencio que lo había definido durante décadas. El nombre de Robert Redford siempre estuvo ligado a la palabra mito. Durante décadas fue el galán inalcanzable, el actor impecable, el director comprometido y el fundador del festival que cambió para siempre la historia del cine independiente. Sin embargo, tras su confesión a los 87 años, su legado adquirió una nueva dimensión, más compleja, más humana y también más contradictoria. Ya no se trataba solo de recordar al hombre que brilló en la pantalla, sino de entender al ser humano que vivió tras bastidores atrapado en un silencio impuesto. El eco de sus palabras no se apagó. Al contrario, con el paso de las semanas y los meses, su confesión comenzó a filtrarse en conversaciones cotidianas, en debates familiares, en tertulias de café y en artículos de opinión. El mito dorado había revelado que, incluso en la cúspide del éxito, la soledad y la represión pueden corroer el alma. Ese mensaje, inesperadamente, conectó con millones de personas comunes que vieron reflejadas en Redford sus propias luchas, la dificultad de ser auténticos, el miedo a decepcionar, el peso de aparentar una vida perfecta. La pregunta que quedó flotando fue inevitable. ¿Cambia esta revelación lo que pensamos de él? Para algunos, la respuesta fue sí. Redford ya no podía ser visto con la misma inocencia que antes. Su silencio durante décadas fue interpretado como complicidad con un sistema que reprimió identidades y ahogó voces. Para otros, sin embargo, la confesión lo engrandeció, porque se necesita más valor para hablar cuando se tiene todo que perder, que cuando se es un desconocido. Y Redford, en la recta final de su vida, decidió arriesgar su reputación para recuperar algo mucho más valioso, la paz interior. En Hollywood, la huella de Redford quedó marcada en dos planos paralelos. En el primero, el del artista, su obra seguía siendo indiscutible, desde Butch Cassidy and the Sundance Kid hasta All Is Lost, pasando por Ordinary People y el Festival de Sundance. Su contribución al séptimo arte era monumental. En el segundo, el del hombre,
Su confesión abrió un camino para que otras figuras también se animaran a hablar. Tras sus declaraciones, varios actores y actrices veteranos comenzaron a relatar presiones similares, contratos abusivos y silencios obligados. Redford se transformó en el catalizador de una catarsis colectiva que la industria había evitado durante demasiado tiempo. En su vida privada, la confesión fue un bálsamo. Sus seres queridos relataron que, después de hablar, lo vieron más ligero, más sereno, como si se hubiera quitado de encima un peso imposible de soportar. En su rancho de Utah, rodeado de naturaleza, Redford pasó los días siguientes con sus nietos, pintando, caminando por los bosques y disfrutando de una calma que la fama nunca le permitió. Tal vez, después de 87 años de lucha, por fin podía ser simplemente Robert, el hombre que soñaba con ser pintor y que acabó convirtiéndose en leyenda, pero incluso en esa calma. La gran pregunta quedó sin respuesta. ¿Cuánto del mito que admiramos estaba construido sobre una mentira y cuánto del hombre real nunca conocimos? Esa ambigüedad es, quizás, el sello final de su legado, porque lo que Redford nos dejó no fue una certeza, sino una duda incómoda que obliga a reflexionar sobre la relación entre verdad, fama y libertad. La posteridad, como siempre, decidirá. Tal vez los libros de historia lo recuerden principalmente por sus películas, por su festival o por su atractivo eterno. Tal vez su confesión quede como una nota al pie, un detalle curioso en la biografía de un gigante. O tal vez, y esto es lo más probable, ambas dimensiones convivan para siempre, el mito impecable y el hombre frágil, el héroe de celuloide y el padre dolido, el fundador visionario y el individuo que cayó demasiado tiempo. Sea cual sea el veredicto de la historia, lo cierto es que Robert Redford nos dejó una lección que va más allá del cine, la de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en enfrentarlo, aunque sea en el último capítulo de la vida, en la penumbra de su confesión. Lo que todos sospechábamos se volvió realidad. El mito se derrumbó. Sí, pero de sus ruinas emergió algo más poderoso. La humanidad desnuda de un hombre que, al final, no quiso ser recordado como un dios, sino como alguien que se atrevió a ser sincero. Y en esa sinceridad, Robert Redford encontró su última gran interpretación, la de sí mismo.